Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar una mermelada exquisita para los gourmets más exigentes, mermelada de kumquat. En este vídeo os hablaré de este fruto y también os contaré una historia. El kumquat es una naranja china. Lo podemos cultivar en una maceta de nuestro jardín o terraza. Es bastante resistente y le encanta el sol. La fruta tiene más vitamina que la naranja y además se puede comer con la piel y todo. Solo hay que quitar las 4 o 5 semillitas que están dentro. Si os gusta la mermelada de naranja amarga, esta os va a encantar. Este fruto tiene un sabor dulce y un poquito ácido, pero lo justo. Os presento hoy una receta que no fallará, y con el punto de dulzor adecuado, sin pasarse, y con un chorrito de ron, que es opcional, que le dará un poco de magia. También os enseñaré un postre muy saludable que podemos hacer con este fruto tal cual, crudo, y bueno, lo he probado y me ha fascinado. Tarda solo 3 minutos en hacerlo. Lo primero que haremos es lavar bien los kumquats, ya que la piel es comestible. Los ingredientes son: para 700 gramos de kumquat he puesto un chorrito de ron añejo, que es opcional, como he dicho, 80 gramos de zumo de naranja, son 2 naranjas, y 250 gramos de endulzante. A mí me gusta esta mezcla de fructosa y stevia. Os he de decir que para mi gusto me ha salido un poco dulce. Otro día pondré solo 200 gramos. Ahora vamos a ver cómo cortamos los frutos y quitamos las semillas. Mientras tanto os contaré una historia. Story time de cómo mis alumnos de primero A están intentando encontrar mis 2 canales de YouTube. Quiero compartir con vosotros una historia que me ha pasado esta semana. Para los que no me conocéis, soy profesora de inglés de secundaria en un instituto. Tengo 3 clases de primero de la ESO y una de segundo de la ESO. Pues lo que voy a contar me pasó con los de primero A. Yo nunca he dicho a ningún alumno nada sobre mis 2 canales, ni de este de cocina ni del otro que tengo con mi marido, AGR Productions, y no lo quiero decir porque necesito cierto grado de privacidad para mantener unas directrices en las clases. Con este canal no habría problema, pero con el otro, que es de viajes en 4x4, sí, porque salgo en muchas situaciones, en muchas aventuras, como bajo la lluvia, en la nieve o nadando en los lagos de los Pirineos, incluso durmiendo. Es que mi marido es un peligro con la cámara, no te das cuenta y te está filmando. Muchos días me ha pillado recién levantada y sin peinar. Bueno, en fin, no necesito llegar a clase por la mañana un lunes y que se empiecen a cachondear de ciertas situaciones. Por eso me había prometido a mí misma que nunca lo diría. Pero tengo unos alumnos tan simpáticos, tan encantadores en primero A, que parece que esté con amigos. Y el otro día, mientras hablábamos de recetas y de cocina en la lección, pues me empezaron a decir recetas que hacían y se me escapó: necesito hacer estas recetas, es que tengo un canal de cocina. Y luego dije: bueno, y otro de viajes en 4x4. Oh, ¿y cómo se llaman tus canales? Que te seguiremos, me decían. Y yo: no, que no quiero decirlo porque quiero mantener el anonimato. Y ellos: no se lo diremos a nadie, de verdad. Empezaron a venir en tromba a mi mesa, con ideas. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Vino un niño que parecía mi community manager. Tendría que contratarlo. Y me hacían preguntas, pero yo no soltaba más información. Unas niñas me dijeron: tienes que hacer story time. Y yo digo: ¿qué es eso? Pues es una cosa muy actual de TikTok. Tú estás haciendo galletas y cuentas una historia. Bueno, interrumpo un momento esta historia para explicar lo que sigue ahora. Aquí podéis cómo hacer un postre o merienda con los kumquats crudos, tal cual, súper sencillo, con estos ingredientes. En un bol ponéis yogur, yo he puesto este de soja y avena, le echáis por encima un poco de kumquat cortadito, sin las semillas, chocolate y nueces cortaditos, y no hace falta nada de azúcar, exquisito. Bueno, pues sigo con mi historia. Otro niño me dijo: me voy a pasar toda la tarde buscando tus canales. A ver, no creo que los encuentren, pero estoy un poco nerviosa por si los encuentran. Este de cocina seguro que no lo van a encontrar porque es muy pequeño, pero el de viajes en 4x4, AGR Productions, podría ser. Saben que es en inglés.
tienen todas estas informaciones, que es de 4x4, que es en inglés. No sé, estoy un poco nerviosa por si lo encuentran. No sé, vamos a ver qué pasa. Les he prometido que cuando me jubile, y ellos ya habrán dejado el instituto, pues si quieren saber los nombres de los canales, que vengan a preguntar al conserje, porque yo cuando me vaya les diré estos nombres a los conserjes. O sea que si dentro de unos años veis este vídeo, alumnos de primero A, pues que os quiero mucho y que me ha encantado acompañaros en vuestro proceso de aprendizaje del inglés y de la vida. Bueno, sigamos con nuestra mermelada. Aquí podéis ver cómo he sacado ya todas las semillas. Me estoy asegurando de que no quede ninguna semilla por aquí escondidita. Y ahora ya estará preparado para poner los otros ingredientes. Pongo el endulzante. Pongo el zumo de naranja y el chorrito de ron. Lo mezclo bien y lo dejo macerar como mínimo 4 horas, pero yo lo dejé toda la noche. Aquí podéis ver cómo han quedado los kumquats después del proceso de maceración. Volcamos esta mezcla en una sartén y lo ponemos a fuego fuerte unos 5 minutos, que hierva bien 5 minutos. Una vez han pasado estos 5 minutos de fuego fuerte, vamos a tapar ligeramente esta mezcla porque queremos que se evapore gran parte de este líquido. Entonces lo dejaremos así semitapado unos 45-50 minutos a temperatura media, número 6 más o menos. Este es el resultado. Aquí vemos la mermelada ya sólida, ya fría. Una vez se enfría queda así sólida. Mirad qué color tan bonito que ha cogido. Y ahora podemos ponerla en unos botes de vidrio ya esterilizados. Y ya está. Ahora ya podemos degustarla, por ejemplo, con un poco de pan tostado o si no con el postre que os he enseñado con yogur también podríamos poner esta mermelada. Bueno, con crepes, de muchas maneras la podemos utilizar. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, la receta, la historia. Muchas gracias por verme hasta el final y hasta la próxima receta. Ah, y por cierto, si no os habéis suscrito, pues ya estáis tardando. Suscribiros por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima receta. Ahora sí. Adiós.